Segundo bloque de Enfocados y ya tenemos acá a la socióloga de la casa, vamos a decir así, porque es y será la socióloga elegida por Enfocados. Bueno, Abigail Salgado, gracias por estar acá para tratar de entender esto que nos sacudió a todos. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente y bueno, voy a dar mi opinión desde la sociología. Para poder comprender los resultados, habría que un poco apelar a un clásico de la sociología que es Max Weber, que habla de la legitimidad, el fundamento de la legitimidad y en qué se basa. Bueno, básicamente establece tres tipos. Uno es la legitimidad de tipo tradicional, que se basa más que nada en las costumbres, en la creencia de un mandatario que es llegado por las costumbres, ¿sí? Por ejemplo, una monarquía. Después tenemos ese tipo de legitimidad que se basa en las costumbres, es más propio de las sociedades tradicionales y que son duraderas, que digamos, mantienen, por así decirlo, una especie de constancia en su funcionamiento, tanto político, ideológico como económico, ¿sí? Después tenemos la legitimidad, que se basa en lo legal racional o lo racional legal, que es propio de las sociedades modernas, ¿sí? Ahí se cree en las ordenanzas estatuidas, ¿sí? Que regulan, por así decirlo, el rol o el papel que desempeñan los mandatarios y quienes eligen al mandatario. Hay toda una estructura legal que regula el acto de elegir y el acto de representar, ¿sí? Y después hay un tipo de legitimidad que se da en los periodos de crisis, que es interesante. Que me imagino que es donde venimos acá. Sí. Siempre la opción C es la correcta, ¿no? Que es el carismático, exacto. Sí. Que se basa no en la creencia de ordenanzas, ni por costumbre, ni en este caso que es peligroso, no es lo legal o reglamentario, sino en la capacidad del líder. Son rasgos, atributos ejemplares que tiene ese líder y que atrae a quienes, a una amplia mayoría, ¿sí? Que en realidad ven, o sea, ese líder como que representa necesidades de sectores que son heterogéneos. Ahora, pero yo tengo que hacerte una pregunta acá. Te voy a hacer, perdón que te interrumpa, pero me viene el ejemplo, decís que en crisis sale alguien carismático, me viene después de después de la Primera Guerra Mundial, los líderes totalitarios, Hitler, por ejemplo. Y Mussolini, sí. Bueno, o sea que estamos en una comparación ahí menos drástica, esperemos. Podríamos decir que estamos en un contexto de crisis, ¿sí? ¿De qué? De credibilidad en los sistemas de representación y en el propio Estado. Es una crisis política, es una crisis ideológica y es una crisis de los valores en general, que no se da únicamente en una generación, sino que se da de forma sistémica, tanto en la juventud como en los sectores trabajadores, sectores desocupados y en los propios jubilados. Pero cada uno de estos actores toma la dimensión de la crisis, ¿sí? Por ejemplo, y acá es un dato importante, ¿qué pasó? ¿Por qué no fue mayoría un grupo de representantes que de alguna manera representa a la famosa casta política, ya sea la derecha, del centro o la izquierda? Porque de alguna manera en los distintos gobiernos que han tenido no han podido responder al tratamiento de variables que están vinculadas al malestar social. Por ejemplo, la inflación en aumento, la falta de empleo, la seguridad, ¿sí? Entonces tenemos un gobierno de Cambiemos que prometía y promete el cambio, cuando en realidad cuando asume se potencian esas variables negativas. Entonces ahí hay una falta de creencia de los representados en apoyar a ese sector. O sea que no eligen lo que ya está ni lo que prometen, porque de alguna manera esto que mencionás van al outsider carismático, que bueno, viene supuestamente, es lo que no conocemos. Porque el líder carismático de Milei promete hacer lo que no hizo el otro grupo de representantes, pero que también es promete patear un montón al kirchnerismo, patear a la izquierda y liberar finalmente el mercado. Pero también promete un montón de cosas que al 40% de la gente que no votó derecha le da miedo. Exactamente. Y bueno, ¿y ahí? Bien, ¿por qué? Porque en realidad el apoyo al carisma no se da desde una racionalización previa de parte del actor. No es una costumbre, que lo hago por costumbre, y tampoco es un actor que elige con arreglo a una racionalización o un pensamiento crítico de lo que está haciendo. Elige con la emoción del momento, es un sentimiento, ¿sí? Es el enojo, es la inflación, la que no le alcanza la plata, que no tiene trabajo, que me roban, el hartazgo, ¿sí? El voto protesta. ¿Eso se puede magnificar de cara a octubre, un balotaje y todo?
posiblemente, y es muy probable que si la oposición no logra, o sea, la oposición estamos diciendo tanto, el sector que también es de derecha, que en realidad, y de todas maneras, la figura de Bullrich está muy bien vista, porque ella durante su gestión, pese a todas las críticas, cuando fue ministra de Seguridad, ella cumplió con su mandato y su imagen, pese a todas las críticas de la izquierda o de los partidos más populistas, su imagen es consistente, porque es una persona que demuestra postura, ¿sí? No se debilita de su postura. Ella no negocia la seguridad, no negocia la inflación. Entonces, esa postura le da a ella con una consistencia que posiblemente otro candidato no la tiene en el mismo partido. Esto ponés como en el ring a estos dos, al outsider y a Patricia Bullrich, como que serían los que la tendencia indica que les iría mejor. Y en el caso de Massa, Massa no es un candidato, tampoco le podría haber ido peor, digamos, está en tercera. Massa no es visto como Alberto, o sea, si Alberto se hubiese postulado le hubiese ido muy mal, por así decirlo. Pero Massa representa al populismo. Massa representa una gestión de 4 años en la que se dispararon los valores negativos, la gestión de la pandemia desde el punto de vista económico fue desastrosa, aunque podrían sostener que desde el punto de vista de la salud fue la mejor que hubo, o sea, pero ¿qué está viendo el otro lado, sí? Esto es lo que pasa con los ciudadanos, no se sienten representados, se sienten desgastados y limitados en su posibilidad de actuar con todas las restricciones que tiene un Estado que se considera obsoleto. Por eso Milei viene a decir, vamos a terminar con la casta política, vamos a terminar con el gasto público, tira cosas muy fuertes porque la justicia social no la defenestra, pero sí, le pegó porque en realidad fuerte, le pegó fuerte esto de la justicia social, que es, digamos, la visión de Milei es obviamente un liberalismo fuertemente económico, donde los valores como la igualdad, la equidad y la justicia son como una mala palabra. Entonces, bueno, dejar hacer, ¿sí? En una sociedad que se siente impotente porque no puede contra la inflación, contra la falta de trabajo y contra el robo, esa impotencia, esa depresión o angustia en el te dejo hacer se convierte en una sensación de potencia, va como a lo opuesto. Bien, ahí más o menos explicaste, y bastante bien porque se entendió clarísimo, por qué Milei, por qué estos resultados. ¿Por qué el 30% que no votó? Es fuerte el 30%, es un número alto. Bueno, en parte también por la falta de... En este caso, ese 30% no cree no solamente en el Estado, sino en la capacidad de algún representante. Tampoco cree en la figura de Milei. Pero en todo caso va a tener que votar. ¿Va a volcarse más a Milei por todo esto que decís? Puede ser que no, puede ser que siga sin votar, puede ser que continúe con su actitud de no votar, y es muy probable que eso suceda. Yo no creo que ese valor se revierta, habría que verlo. O puede ser que tema, ¿sí? Porque hay que escucharlo a Milei. Claro, es muy fuerte, o sea, sí, por eso es que las emociones nos dominan en este caso cuando elegimos, porque si empezamos a hacer un análisis de cómo llevamos esto que proponen a la acción práctica, tememos por un autoritarismo extremo. ¿Sí? Bueno, acá recién pasó Nadia Márquez y como título dejó, bueno, si ya estabas comiendo polenta con lo anterior, animate a otra cosa, básicamente, dijo eso. Digo, es como que está esa vista o de quien lo votó también. Claro, sí, en realidad es como el miedo que puede llegar a tener la persona que ya viene golpeada con la inflación, disciplinada con la inflación, y encima si va a protestar o buscar la manera de aprovechar los pocos recursos sociales en los que se ejerce, que se emplean para hacer justicia social, haya como una negativa y un mayor aislamiento. O sea, el problema de estos gobiernos es... Veamos un poco lo que está pasando en otras latitudes dentro de Latinoamérica, el caso de Bukele. Esto sería una especie de similitud. ¿Sí? Entonces, lo que muchos vemos es lo siguiente. ¿Qué pasa cómo se va a responder? Y la gran pregunta es, no a la justicia social, bueno, pero ¿cómo vamos a responder o canalizar las problemáticas sociales y ser justos a nivel social? ¿Cómo vamos a responder a la demanda del ciudadano, a la protesta del ciudadano? Y te quiero consultar, porque bueno, esto es todo un fenómeno, lo voy entendiendo con lo que vas diciendo, pero ¿por qué no arrastró a las provincias antes de las elecciones esta? Porque a Milei le fue mal en las provincias. Sí, le fue mal, es llamativo. ¿Es un fenómeno unipersonal? ¿Es la cabeza, Milei, lo que influye y después los demás no importan? En realidad, el cambio de temperamento y de humor, por esto que de lo afectivo, en periodos muy cortos, también se van dando. O sea,
¿Por qué antes y no después? Bueno, puede haber sido en parte la campaña que el mismo Milei ejerció, puede ser porque en realidad tampoco hubo digamos, como que la población tampoco está contenta o parecida con respecto a la tendencia de Milei, o puede ser que Milei, con los gobiernos electos, o puede ser que en realidad Milei sea la sumatoria de todos los que sí los votaron, más otros que también votaron a su propio representante, porque estamos hablando de distintas representantes. Sí. A nivel provincial o municipal no está Milei, y ahí también viene la debilidad del carisma. El liderazgo, o sea, la legitimidad basada en el liderazgo tiene la gran debilidad a nivel de la estructura. Milei, no digo que no tenga estructura, pero necesita, para tener consistencia, una estructura. Los representantes que están con Milei y que operaron, ¿no?, en las provincias o municipios no tienen el mismo carisma que él, entonces no es Milei. Una cosa es elegir a Milei y otra cosa es elegir a otro. Claro. En este caso se eligió a Milei. Claro, es la cara Milei. Claro. Antes de terminar, te quiero consultar por Neuquén. En Neuquén veíamos y hablamos la primera vez que charlamos, el MPN como en crisis, cayendo feo acá, y ahora desastre, 9% menos que el voto en blanco. ¿Hay una explicación para eso también? Bueno, el MPN ya habíamos visto que Rolo había logrado vencer a Cotman, pero también hay que tener en cuenta que la crisis de liderazgo que también está teniendo el nuevo partido, que es parte de este contexto, y también el voto obtenido por el MPN de alguna manera lo que hace es incrementar esa variable de detrimento que viene, ¿sí? O sea, ¿quién votó el MPN? El 9%, sí, un poquito, la familia calcula. Votó, claro, el residuo, el residuo que realmente le brindó apoyo al partido. El resto de los votantes que le hicieron un poco de jaque al Rolo, en realidad eran posiblemente, muy probablemente haya sido, funcionarios con promesas de cargo. Claro. Entonces, ya está, hemos sido derrotados. Yo en realidad no tenía empatía con el partido, lo voté porque tenía miedo de que gane el Rolo, qué sé yo, o porque estaba coaccionado, ¿no? Pero en este caso, ese 9% posiblemente represente el verdadero apoyo del MPN y el resto haya sido circunstancial. Entonces, de alguna manera, ¿es casi el fin del MPN o algo así parecido? No creo, porque no creo que sea el fin. Tiene todavía apoyo, pero puede ser que haya perdido el estatus que tenía en su momento. Bien, me quedaría hablando 50 minutos más, pero bueno, sabes cómo el tiempo de la tele. Sí. Igual sé que estás en buenas manos, porque mañana te va a llamar el amigo Jordi. Yo ya esto es así. Le mandamos un saludo también a los amigos de Tercer Puente. Es así. Gracias a Abigail por estar acá. Gracias a ustedes. Y sabés que sos la de consulta, la socióloga de consulta acá de Enfocados. Así pasaba Enfocados. Y la realidad cambia, depende del foco con el que la mires. Acordate que nos haces muy bien si te pones suscribir, si pones like, si compartís. Nos das una mano enorme. Nos vemos la semana que viene en Enfocados.